patología bastante frecuente en nuestro querido Perú, tanto a nivel de las regiones de la costa, de la sierra, como de la selva, ¿no? Soy el doctor Manuel Alvarado Rosales, profesor de ustedes desde la 15ª promoción, también egresado de nuestra querida Universidad Federico Villarreal, soy de la 8ª promoción. Por eso es que estamos en familia. Muy bien. Como siempre decíamos, pues, que cada vez que revisamos los informes de la Organización Mundial de la Salud acerca de la morbilidad y mortalidad, ¿no? Los primeros puestos lo ocupan las enfermedades circulatorias e indudablemente también las enfermedades infecciosas. Y dentro de las enfermedades infecciosas, hablábamos de las enfermedades virales, enfermedades parasitarias y las enfermedades bacterianas agudas y subagudas y crónicas. Dentro de ellas, la tuberculosis. La tuberculosis es tan antigua como la humanidad. En Grecia, y si revisamos un poco de historia, veíamos pues que en Grecia lo que se conocía como tisis, en Roma se le conocía como tabes, en la lectura hebrea se le conoce como chachepet, pero todos ellos nos indicaban una enfermedad en el cual había mucha confusión, en el cual había mucho adelgazamiento, en el cual había mucha pérdida de peso en las personas. Por eso es que en muchas oportunidades se le conocía también como enfermedad de mal vivir. Y si uno revisa, ¿no?, la historia, pues desde el año 1700 se le conocía como plaga blanca. Siempre se le daba, pues, en aquel entonces un origen mágico, o a veces se decía, pues, que era debido a que los malos espíritus se habían adueñado del cuerpo, del organismo de la persona. Y con relación al tratamiento, los tratamientos se hacían con rituales, con sangrías, fíjense, sanguijuelas, vomitivos y lavativos. Es decir, esta enfermedad tiene mucho de historia. Igual, cuando se comenzó a buscar la causa de la tuberculosis, ¿no? Se comenzó a encontrar una serie de micobacterias, de bacterias, y dentro de ellos estaba pues el complejo Mycobacterium, referido al Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium caneti y sobre todo al Mycobacterium tuberculosis. Y se buscaba inclusive en historia, ¿no?, quién fue más antiguo, quién fue primero, si el Mycobacterium africanum o el Mycobacterium tuberculosis o el Mycobacterium bovis. Y pues gracias a los estudios de genética molecular se ha encontrado pues que el primerito que produjo esta enfermedad fue el Mycobacterium tuberculosis. Se describen, ¿no?, gracias a la genética molecular, que aproximadamente hace 3 millones de años ya se conocía esta enfermedad, y fundamentalmente en el continente africano. Pero también hay una serie de revistas, una serie de libros en el cual se describe de cómo y desde cuándo, ¿no?, esta enfermedad atacó a los seres humanos. Y pues se ha encontrado, ¿no?, en las momias egipcias restos con esta enfermedad. En el período neolítico, por ejemplo, se estudió y se encontró el micobacterio en restos humanos en Suecia e Italia. Y en nuestro Perú, en los estudios de las momias peruanas, sobre todo se nota que apareció en el período precolonial esta enfermedad,
¿no? Gracias a los estudios de genética molecular. Lo que se sabe es que el primer caso de tuberculosis humano se produjo hace 9.000 años. Pero también cuando uno habla, ¿no?, de neurotuberculosis, también hay mucho de historia, ¿no? La tuberculosis fue descrita a fines del siglo XVIII por Robert White, ¿no? Y describió en sus libros un caso de tuberculosis en forma meningia, la famosa meningitis tuberculosa, y comenzó a hablar en aquel entonces de agua en el cerebro o hidrocefalia aguda en los niños. En 1830 se describe por primera vez la aracnoiditis tuberculosa. En 1881 se encuentra que esta enfermedad comprometía también los vasos sanguíneos y se describe formas de arteritis, sobre todo asociado con cuadros de meningitis tuberculosa. En 1891, Wink es uno de los primeros que se lanza a hacer estudio de líquido cefalorraquídeo, estudio que era muy difícil, ¿no?, lograr, ya que existe pues hasta el momento muchos prejuicios acerca de este examen, ya que cuando uno está en el hospital y tenemos la necesidad de llevar a cabo el estudio de líquido cefalorraquídeo, de llevar a cabo la punción lumbar, tenemos que buscar y encontrar el consentimiento informado. Pero para ello tenemos que explicar y liberar de muchos prejuicios a la familia, al paciente o a veces a algunos colegas, ¿no? Porque piensan que el líquido es un líquido estancado, que los centímetros cúbicos que se le van a sacar ya no se van a recuperar, o que si le hacen la punción lumbar va a tener una enfermedad o se va a empeorar, y o a veces pues no, se habla pues que más daño se hace haciendo el estudio líquido cefalorraquídeo que tratando la enfermedad. Es decir, hay muchos prejuicios acerca de este examen. Y es ustedes, y es a ustedes a quienes se les va a responsabilizar, ¿no?, como internos de la sala, porque ahí apuntamos a ustedes jóvenes, ¿no?, quienes van a tener que explicar a la familia o al paciente, ¿no?, que este examen no es algo que va a provocar más enfermedad. Y van a tener que explicar a los pacientes que, o a la familia, que no es un líquido estancado, que es un líquido que se forma, que, que se distribuye a través del organismo y que se absorbe. Y que más o menos hay 500 centímetros cúbicos que se van a estar moviendo 3 veces al día, 3 veces en 24 horas. Es decir, aproximadamente tenemos, ¿no?, 1.500 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo en nuestro organismo. Y sobre todo que esos 5, 6 o 10 centímetros cúbicos que se saca para el estudio, que se extrae para el estudio, pues se recupera en 5 a 10 minutos. Entonces, eso es lo que muchas veces tenemos que enseñar, explicar a los familiares para poder hacer la punción lumbar. Ese es un trabajo que generalmente nos los encomiendan a nosotros los médicos jóvenes cuando somos internos. Miren, en 1933, Rich y Arlon describen por primera vez los tuberculomas gaseosos. Pero no podemos dejar de mencionar, cuando revisamos historia, a Robert Koch, bacteriólogo alemán, quien descubrió la bacteria productora del anthrax, del Vibrio cólera, y también descubrió la bacteria productora de la tuberculosis. Y lo presentó en aquel entonces a las sociedades de medicina, ¿no?, el 24 de marzo de 1882.
Es por eso que en el mundo, en 24 de marzo, se celebra, ¿no?, el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Pero también, para cerrar, ¿no?, no podemos dejar de mencionar a Camille Guérin y a Albert Calmet, quienes fueron los forjadores de la vacuna, ¿no?, contra la tuberculosis, ¿no? Y también muy reconocidos, ¿no? Y todos sabemos que esta vacuna se aplica, miren, a través de tantos años, ¿no? Se nos aplica hasta la fecha. Es decir, vuelvo a repetir, esta enfermedad tiene mucho de historia. Pero cuando revisamos los datos de epidemiología, nos informan, ¿no?, que un tercio de la población mundial probablemente está infectada de tuberculosis, que cada segundo se infecta una persona de esta entidad. Y fíjense, por eso se hicieron grandes proyectos y grandes revisiones. Y miren, al 2020 se descubrió que 10 millones habían habían fallecido de esta enfermedad. 5,6 millones varones, 3,2 millones mujeres y 1,2 millones de niños. Como ven, datos bastante fuertes. En nuestro Perú, igualmente, ¿no? Igualmente, cuando uno revisa la incidencia de tuberculosis en nuestro querido Perú, pues vamos a encontrar que hay zonas de muy alto riesgo, ¿no? Ahí en rojo vemos Loreto, Madre de Dios, ¿no?, Ica y Lima y Callao. Fíjense, y en Lima y Callao, una de las zonas más fuertes, en donde hay más casos nuevos de tuberculosis, ¿no?, es en la zona de Santa Anita, la zona del Agustino, ¿no?, lugar donde queda pues nuestro centro base de medicina, ¿no?, nuestro campus universitario. Entonces, fíjense, hay pues una gran incidencia de esta enfermedad en Lima y Callao. Por eso está catalogado como zona de muy alto riesgo. Es una enfermedad que afecta, por lo tanto, a la población económicamente activa, con cierto predominio adulto y masculino, y por eso es que se han trazado una serie de metas en la Organización Mundial de la Salud con relación a la tuberculosis. Para el 2030, una de las metas es reducir al 90% el número de muertes por tuberculosis y reducir el 80% en la tasa de incidencia de esta enfermedad. Entonces, tuberculosis, pues, es una infección causada por Mycobacterium tuberculosis. Y cuando hablamos de Mycobacterium, existen 19 especies de micobacterios que son asociadas a enfermedades en humanos. Y que todas estas micobacterias tienen una característica, la de formar granulomas. Los seres humanos son el único reservorio de Mycobacterium tuberculosis y que se afecta sobre todo los pulmones. Y que se afecta sobre todo los pulmones. Y algunas características de el Mycobacterium, ¿no? Es un bacilo aeróbico obligado, un gran positivo y que tiene su característica que es de crecimiento lento, bastante lento, ¿no? Pues esa es la razón por la cual cuando uno envía a cultivo para la TB, para Mycobacterium, la respuesta pues llega a los 30 días, a veces a los 60 días, ¿no? Y no es porque el laboratorio sea muy lento, no, sino porque justamente una de las características del Mycobacterium tuberculoso es
porque tiene crecimiento lento. El tiempo de generación es de 15 a 20 horas, comparado con mucho menos de una hora para los patógenos bacterianos más conocidos, como por ejemplo el Escherichia coli. El Escherichia coli es de rápido crecimiento, en una hora, 2 horas máximo, mientras que nuestro Mycobacterium se demora pues 15 a 20 horas en el tiempo de generación. Por eso los cultivos demoran muchísimo. Pero si uno revisa la microscopía la pared del Mycobacterium, es una de las características fuertes. Y vamos a ver que está conformado por una serie de capas que le dan mucha fortaleza a el Mycobacterium, que justamente es su defensa. Y es muy difícil que a veces los fármacos logren ingresar a través de esta pared, ya que esta pared está conformada por una cadena de liposacáridos, fosfolípidos, donde están pues los más importantes, el peptidoglicán, el arabinogalactán, el grupo de los micolatos. Es decir, tiene una pared bastante férrea, que es una de las causas pues, ¿no? De la resistencia, ya que es una fuerte barrera para el paso de los medicamentos, para el paso de los fármacos. Y dentro de los factores de riesgo para esta enfermedad está la inmunodeficiencia, el HIV, la malignidad hematológica y retículo endotelial, las personas que están en terapia inmunodepresiva, la malnutrición, la falla crónica renal, el abuso de drogas y alcohol, entre otros. Y recordemos que en los últimos años se ha incrementado pues esta enfermedad tanto en las zonas epidémicas como no epidémicas, ¿no? Esto debido fundamentalmente a la epidemia del SIDA, a la resistencia de fármacos, al crecimiento de asentamientos humanos y a las pésimas condiciones de vida que todavía se llevan en algunos países. Bien, cuando revisamos el modo de contagio, vamos a recordar, ¿no?, que es de personas a personas, que es por vía respiratoria, a través de las gotitas de Plush, ¿no? La diseminación de esta enfermedad es a través de las vías respiratorias. El paciente que está infectado muchas veces, ¿no?, expulsa, expulsa las gotitas con Mycobacterium, con la tos, con el estornudo. Algunos describen inclusive por hablar fuerte o por el momento que cantan, ¿no?, hay la expulsión de estas gotitas de Plush. Estas gotitas pueden permanecer suspendidas en el aire durante 1 o 2 horas, ¿no? Y pueden ser esterilizadas por la luz solar y o dispersadas por los vientos. Sin embargo, ¿no?, las bacterias infecciosas se describe que pueden estar preservadas en la oscuridad y en la humedad desde horas hasta meses. Entonces, por eso los ambientes oscuros, los ambientes poco ventilados, forman parte de que puedan mantener a este Mycobacterium por mucho tiempo ahí, ¿no?, atentos como para poder infectar a otra persona. Entonces, esta es la diseminación de la tuberculosis. Una vez que entra a nuestro organismo, en 2 o 4 semanas, ¿no?, se va, lógico, el Mycobacterium a multiplicar, pero también van a salir nuestras defensas. Y entonces, aproximadamente en 15 a 30 días, ¿no?, hay la lucha, el mecanismo de defensa que tenemos
Y muchos bacilos se mueren, pero también hay muchos que sobreviven y son los que se van a diseminar. Y se van a diseminar, ¿no? Algunos describen por vías aéreas, fundamentalmente por contigüidad, por el tubo gastrointestinal y sobre todo por vía linfohematógena. Y se diseminan a través de todos los órganos de la economía. Así se describe, se describe en la laringe, en las amígdalas, en el oído medio, en la pleura, en los bronquios, se describe a nivel gastrointestinal, se describe a nivel ocular, piel, hígado, vaso, en los huesos, en los músculos, fundamentalmente en el músculo psoas ilíaco, también en las glándulas suprarrenales, en los riñones, en las vías urinarias, en los uréteres, en la vejiga y también está descrito a nivel pues de próstata y vesículas seminales. Indudablemente a nivel de los anexos y genitales. Es decir, este Mycobacterium tiene la capacidad para diseminarse a través de los órganos de la economía, como hemos dicho, por vías aéreas, por tubo gastrointestinal y por vía fundamentalmente linfohematógena. Y decíamos, tiene la capacidad el Mycobacterium de formar granulomas, tuberculomas, que tienen sus características cuando están vistos en microscopía, que hay células mononucleares alrededor de un centro necrótico, que es el calcio. O al revés, hay el famoso calcium, que es un centro necrótico que está rodeado de células mononucleares. Y estos tuberculomas o granulomas pueden estar ubicados, como hemos dicho, fundamentalmente a nivel pulmonar y a nivel extrapulmonar. Aquí podemos ver el nódulo tuberculoso, el foco de Rich-Arnold, el granuloma, el punto de partida en una imagen, ¿no?, de patología que lo tenemos en el Museo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Están descritas una serie de formas clínicas, ¿no? Las meningitis, en donde a su vez se describe la aracnoiditis basal, la aracnoiditis optoquiasmática y las vasculitis. Pero también está descrita los tuberculomas y abscesos tuberculosos. Y la forma raquimedular o espinal, en donde se describe también las aracnoiditis, las vasculitis, las mielitis, las radiculomielitis, las espondilitis o mal de Pot, gracias a Sir Percival Pot, quien describió por primera vez, ¿no?, esta enfermedad en la columna, sobre todo a nivel dorsal. De ahí recordamos la famosa jiba de Pot. Y a nivel pues muscular, en donde el psoas ilíaco es el más frecuente, ¿no?, en donde se describen una serie de abscesos del psoas ilíaco. Estas son las formas clínicas que se describen en neurotuberculosis. Y si hablamos un poquito de cuadro clínico, por ejemplo, cuando hay meningitis, sí, pues va a haber un periodo prodrómico que dura de 2 a 4 semanas, en donde fundamentalmente hay síntomas generales, ¿no? Fatiga, malestar, mialgias, fiebre, y se ve pues una persona con infección o alteración o compromiso de vías respiratorias altas. Pero hay que tomar especial atención cuando la fiebre es muy fuerte, muy alta, cuando hay irritabilidad, cuando hay letargo persistente. Entonces, fiebre, irritabilidad y letargo
Hay que estar atentos porque podemos estar frente a un paciente que está iniciando un cuadro meningio. A nivel adultos, hay algunos compromisos que se describen con frecuencia, como por ejemplo, como por ejemplo, compromiso de nervios craneales, ¿no? El sexto, el tercero, cuarto, el octavo, a veces a veces bilateral. Hay un 15%, fíjense, un 15% que puede debutar con cuadro de convulsiones. Y en algunas personas, sobre todo aquellos que tienen tuberculosis miliar, ¿no? Cuando se revisa el ojito o cuando se hace el fondo de ojo, se va a encontrar los tubérculos coroideos, que son un compromiso de esta enfermedad hacia nivel ocular, y muchos de ellos asociados a edema de papila. En niños, fíjense, fiebre, meningismo, vómitos y alteraciones conductuales. Por eso arriba decíamos, cuando hay irritabilidad, sobre todo en niños, hay que estar muy atentos, muy atentos. Ocasionalmente en niños, dolor abdominal y estreñimiento. Pero de lo que sí hemos aprendido que en niños tenemos que actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque rápidamente ellos hacen hidrocefalia y entonces pueden comprometer, ¿no?, la vida del paciente por cuadro de hipertensión intracraneal. Cuando uno revisa meningitis, vemos pues que el tuberculoma, generalmente que ha estado ubicado a nivel de la meninges, ¿no?, se rompe hacia el espacio subaracnoideo. El foco de Rich o el foco de Rich-Arnold se rompe al espacio subaracnoideo y este exudado, ¿no?, va a ir a través del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, a través de las membranas meningias, pueden, ¿no?, ocupar una serie de lugares. Cuando se ubica a nivel de los espacios subaracnoideos, a nivel de la base del cerebro, va a dar lo que se llama la aracnoiditis basal. Y esta aracnoiditis basal secundariamente puede obstruir el libre paso del líquido cefalorraquídeo, dando hidrocefalia, dando síndrome de hipertensión intracraneal. También más abajo, ¿no?, acá vemos una imagen en la cual hay una reacción de hiperintensidad. Esta es una resonancia que nos indica que hay pues un proceso inflamatorio basal y que este proceso inflamatorio basal ya está obstruyendo el líquido cefalorraquídeo y ya está dando un poco de dilatación de los ventrículos, es decir, comenzando a dar hidrocefalia. Pero más abajito está el quiasma óptico, más abajito está el quiasma óptico. Y entonces también hay un proceso inflamatorio, ¿no?, en el quiasma óptico, dando las llamadas aracnoiditis optoquiasmáticas. Y estas aracnoiditis optoquiasmáticas van a dar un compromiso de agudeza visual, un compromiso de campos visuales, ¿no? Y entonces nuestro paciente muchas veces cuando mira nos va a decir, veo muy bien al centro, pero a los costados veo borroso. Ah, la famosa hemianopsia bitemporal. Y si bien no es característico, pero es frecuente en la aracnoiditis optoquiasmática. Igualmente hay compromiso en plexos coroideos, pero esta enfermedad comienza a comprometer ya masa cerebral. Y al dar un proceso inflamatorio en la masa cerebral, va a determinar lo que se llama la encefalitis. Y la encefalitis fundamentalmente va a dar trastornos de conducta, trastornos de comportamiento, trastornos de juicio, trastornos ejecutivos en nuestro paciente. Una alteración fundamentalmente de funciones superiores. Y seguidamente, luego de la encefalitis, ¿no?, como hay compromiso de masa cerebral, va a buscar a los vasos sanguíneos dando las vasculitis, dando las vasculitis.
Y las arterias que más se comprometen en tuberculosis son la arteria cerebral media, ¿no? Y las arterias tálamo estriadas. Al comprometer, al inflamar las arterias, la arteria cerebral media va a dar a su vez semiológicamente una hemiparesia o una hemiplegia global y proporcional, contralateral. Y cuando compromete las arterias tálamo estriadas, recuerden su clase que han recibido de movimientos involuntarios, ¿no? Las arterias tálamo estriadas irrigan núcleos ganglios basales. Entonces van a aparecer en nuestro paciente movimientos involuntarios, movimientos coréicos, movimientos atetóxicos o temblor. Y entonces encontramos movimientos anormales, involuntarios, en el lado contralateral, justamente por compromiso de la arteria tálamo estriada. Entonces, como ven, miren cómo esta enfermedad va entrando de la meninges, provoca hidrocefalia, por aracnoiditis basal, provoca déficit de agudeza visual, por el compromiso de quiasma óptico, inflama el cerebro dando encefalitis y aterriza, ¿no?, en los vasos sanguíneos, dando las vasculitis y dándonos una semiología como si fuera pues un accidente cerebrovascular y o dándonos una semiología extrapiramidal. Y recuerden, jóvenes, cada vez que hablen de extrapiramidal, hay tres grandes síndromes extrapiramidales que se describen en el mundo: el Parkinson, la corea y la atetosis. Y eso es lo que se ve como complicación de la tuberculosis. Bien, acá mire, vean cómo es el exudado meningio, es una vista que tenemos también en nuestro querido Neurológica, en nuestro querido Mogrovejo, ahí en el museo. Vean la masa gelatinosa, el exudado gelatinosa que se ve, que va pues inundando la base del cerebro, que va inundando el quiasma óptico y va pues bloqueando, irritando los vasos sanguíneos, ¿no? Provocando, como hemos dicho, hidrocefalia, ¿no?, vasculitis y muchas veces aracnoiditis optoquiasmática. Si nosotros vemos una imagen en resonancia, ¿no?, sí, pues los radiólogos nos van a decir que ven una hiperintensidad, ¿no?, tanto en la parte anterior, alta, posterior y baja, ¿no? Una hiperintensidad o lo que llaman, ¿no?, una reacción meningia basal, ¿no?, cuando nos hacen una imagen tipo resonancia. Y cuidado con esa pregunta. Muchos nos preguntan cuando somos internos, nos preguntan sobre estadios de la enfermedad. En honor pues a la American Research Council, ¿no?, que ha descrito pues tres grandes estadios en toda enfermedad, pero más se lo revisan en los cuadros infecciosos y dentro de los infecciosos más nos preguntan cuando estamos frente a un cuadro de neurotuberculosis. Estadio 1, paciente consciente, sin signos neurológicos, tan solo con el malestar general y el proceso de cierto grado de irritabilidad. Estadio 2, aquel paciente que tiene confusión, ¿no?, hemiparesia o parálisis de un nervio craneal. Y el estadio 3, aquel paciente que está con estupor, coma, hemiplegia, paraplegia y compromiso de múltiples nervios craneales. Lógicamente, esto nos preguntan para ver el pronóstico de enfermedad. Claro, mejor pronóstico tendrá aquel que está en estadio 1, aquel que llega que en estadio 3. Esto recuerdo a los jóvenes y llévenlo siempre, siempre anotadito, porque es una pregunta que siempre nos hacen cuando somos no solo alumnos, no solo en los exámenes,
sino cuando somos internos y sobre todo cuando somos residentes. Y acá vemos, ¿no?, una característica que también nos recuerdan los radiólogos. No solo ellos a veces ven la irritación o signos de irritación indirectamente meningia, sino se dan cuenta que al ladito de la meningitis van a encontrarse con granulomas. Miren, ahí está, ¿no? Y entonces dicen, hay una asociación rápida entre la meningitis y los granulomas, como vamos a ver en unos segundos, ¿no? Muchas veces esta reacción meningia puede acompañarse de un granuloma o de varios granulomas, que fundamentalmente son basales, son basales. Y entonces llegamos a lo que se describe como tuberculoma o granuloma tuberculoso. Es una lesión que ocupa espacio. La característica en los niños mayormente es infratentorial. En los adultos, la ubicación mayormente es supratentorial. Y ahí está. El 10% puede coexistir con meningitis y el 30% son múltiples. Ajá. Puede haber un granuloma, puede haber 10 granulomas, puede haber 50 granulomas, puede haber 100 granulomas, como lo describíamos en neurocisticercosis, ¿no? Hay las famosas neurotuberculosis miliar. Su curso, como siempre hemos dicho, es subaguda o crónica. Es una enfermedad que dura, ¿no?, semanas o meses. Y mucho nos ayuda, indudablemente, las imágenes para poder diagnosticar el granuloma TB, ¿no?, que está descrito como una imagen de hiperintensidad, que está descrito como una imagen que capta contraste. Así es la descripción de granuloma radiológicamente. Imagen redondeada, ovalada, que capta contraste. Muchas veces imágenes en anillo, ¿no?, cuya imagen es una zona de hiperintensidad y que muchas veces está rodeada de una zona de hipointensidad que puede corresponder al edema perilesional. Aquí en otro corte vemos, ¿no?, el granuloma rodeado de bastante edema. Entonces, fíjense, ¿no?, como en neurocisticercosis, no solo tenemos que preocuparnos por curar la lesión, sino también tenemos que trabajar sobre el edema perilesional, ¿no?, en este caso, perigranulomatoso. Muchas veces hacen por este motivo cuadros de hipertensión intracraneal. A veces estos granulomas pueden ser únicos, pero a veces son varios. Por ejemplo, acá, vean uno, acá, otro acá en cerebelo, otros dos acá pegaditos, hasta 3 pegaditos en la zona de tronco cerebral, ¿no? Protuberancia, bulbo protuberancial, ¿no? Así se ve acá arriba, vemos otro granuloma, ¿no? Y entonces, pues, el granuloma puede presentarse en forma única, pero puede presentarse en forma, ¿no?, múltiple. Y cuando revisamos las partes basales, miren estos granulomas cómo se van ubicando en la parte basal. Miren, 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 ¿no? Están inflamando la base del cerebro, bloqueando el libre paso del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y entonces el riesgo de hidrocefalia es rápido con la presencia de estos tuberculomas. Y cuando vemos estas imágenes, ni hablar, el radiólogo nos dice: veo varios granulomas, veo grandes granulomas, sobre todo a nivel basal, que me hacen parecer a las imágenes llamadas en palomitas de maíz o imágenes en popcorn. Entonces, cada vez que ustedes vean en una resonancia, ¿no?, o en una tomografía, imágenes en popcorn, en palomitas de maíz,
primera posibilidad diagnóstica, tuberculosis. No puedo decir la única, porque en medicina hemos dicho no hay nada absoluto, pero mejor expresarse como primera posibilidad, tuberculosis. Y es así como las imágenes nos ayudan, pues, a diagnosticar la tuberculosis en su forma de tuberculoma o forma de granuloma. Pero decíamos, estos granulomas pueden tener un tamaño pequeño, o pueden tener 1 centímetro, pueden tener 2 centímetros de diámetro, ¿no? Sin embargo, se describen muchas veces granulomas mucho más grandes, de 5 o 6 centímetros, y muchas de ellas pueden abscedarse, es decir, por otro cuadro infeccioso. Y entonces puede formarse lo que se llama los abscesos tuberculosos. Muchas veces son tan grandes, ¿no? Son tan grandes que pueden hacer hipertensión intracraneana desplazando la línea media del cerebro. Y entonces cada vez que vemos estos tuberculomas grandes, estos abscesos, ¿no? Tuberculosos, ¿no? Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con procesos neoproliferativos, en donde está fundamentalmente los astrocitomas, los gliomas, ¿no? Entre otros. Pero también decíamos, ¿no? La tuberculosis no solo ataca a nivel hemisférico cerebral, no solo a nivel meningio, sino también, no solo a nivel encefálico, sino también a nivel medular. Y a nivel medular vamos a encontrarnos muchas veces con cuadros que dan proceso inflamatorio del aracnoides. Encontramos aracnoiditis. También encontramos granulomas, muchas veces distribuidos, miren, distribuidos a diversos niveles, dorsal, ¿no? Muchas veces torso lumbar o a veces lumbar. Es decir, hay aracnoiditis medular, espinal, hay granulomas medulares, también están descritos, pero también fíjense, hay también, ¿no? Las vasculitis a nivel medular. Y tienen una característica la tuberculosis, que le gusta mucho la parte anterior de la médula, la tuberculosis. Y entonces, las arteritis o vasculitis atacan fundamentalmente a la arteria espinal anterior, dando por lo tanto una semiología medular anterior, que es fundamentalmente motora, con un nivel dependiendo del lugar donde esté ubicado. Graben eso, vasculitis, arteria espinal anterior, porque le gusta mucho la porción anterior de la médula a la tuberculosis, dando una semiología fundamentalmente motora. Y esto muchas veces lo diferencia de otra gran enfermedad que está ahí, que es la dupla, que forma parte de la dupla letal con la tuberculosis, que es el VIH. Y se ha descrito a través de muchos trabajos que el VIH cuando ataca la médula, le gusta mucho la porción posterior de la médula. Le gusta mucho dar vasculitis de la arteria espinal posterior, dando con ese nivel una semiología sensitiva, fundamentalmente sensitiva. Fundamentalmente, recuerden su semiología, el síndrome cordonal posterior, el síndrome de sensibilidad profunda, llamado por eso la tabes dorsal. ¿Y por qué es importante? Porque si ustedes ven un paciente que tiene un síndrome cordonal posterior, que tiene una marcha taconeante, que tiene la dificultad para mantenerse en pie, y si está de pie el paciente, ustedes le dicen, cierre los ojos, y se cae bruscamente porque no siente lo que pisa, entonces ustedes dirán, ah,
Este es un síndrome cordonal posterior, tabes dorsal, y estoy viendo, ¿no?, lo que se llama el signo de Romberg. Característico, no patognomónico, pero característico de el VIH que ha comprometido la parte posterior de la médula. ¿Por qué? Porque al VIH le agrada mucho la parte posterior de la médula, mientras que a la tuberculosis le agrada mucho la parte anterior de la médula. Fíjense cómo es estas dos grandes enfermedades, cómo se han repartido territorios dentro de la médula. Es bastante frecuente ver y tener esta observación, y por eso siempre recuérdenlo. Entonces, pues la médula se compromete también por la tuberculosis con esas características. Pero también decíamos, ¿no?, hace un momento, el cuerpo vertebral también se lesiona, también da las espondilitis tuberculosa y luego el famoso mal de Pot que describió Sir Percival Pot, ¿no?, que es mucho más frecuente a nivel dorsal, seguido por niveles o compromisos cervicales y lumbares, ¿no? Y va a dar una semiología dependiendo del lugar donde haya la lesión del cuerpo vertebral. Silver Spot, gracias a él es que tuvimos y tenemos, ¿no?, la descripción de la famosa jiba apótica. Y entonces a veces vemos, ¿no?, compromisos de cuerpos vertebrales, pero no se salvan los músculos. Y el músculo que se compromete fundamentalmente es el psoas ilíaco. Y se describen abscesos de psoas ilíaco, ¿no?, característico en tuberculosis, no patognomónico. Y repito por cuarta vez, ¿por qué? Porque en medicina no está dicha nunca la última palabra. Mejor, por eso decía, digamos, casi patognomónico, ¿no? Y entonces, así como se comprometen los ligamentos longitudinal anterior y posterior, también se compromete el músculo psoas ilíaco y muchas veces va a dar los famosos abscesos del psoas ilíaco. Y entonces, cuando nosotros revisamos unas imágenes espinales, podemos encontrarnos con esto, ¿no?, los granulomas medulares, podemos encontrarnos con el famoso mal de Pot, o espondilitis tuberculosa, miren, a veces se abscesa y tenemos que actuar rápido porque este absceso puede presionar, ¿no?, la médula en ese nivel, dándonos un déficit motor y sensitivo con ese nivel hacia abajo. Y podemos tener problemas que nuestro paciente no va a poder recuperar, ¿no? Es así cuando uno revisa las imágenes medulares. En meningitis decíamos, ¿no? La punción lumbar va a ser muy importante, va a ser muy importante, ¿no? Y hay una característica que tenemos que recordar: en el líquido cefalorraquídeo va a haber aumento de proteínas, hiperproteinorraquia, baja de glucosa, hipoglucorraquia y pleocitosis, es decir, aumento de células a predominio linfocítico. Jóvenes, recuerden eso, recuerden eso. Esas son características que se ve en el líquido cefalorraquídeo en tuberculosis, en neurotuberculosis, sobre todo en esa forma meningia. Esto, el aumento de proteínas, le va a dar una coloración, ¿no?, amarillenta, una coloración como la Inca Kola, una coloración como la cerveza, ¿no?, al líquido cefalorraquídeo. Tan es así cuando nosotros extraemos el líquido cefalorraquídeo y vemos macroscópicamente el líquido con ese tinte amarillento, con esa coloración santocrómica que dicen los libros, pero así, amarillente, ya decimos esto lo más probable es que sea tuberculosis. Y dentro de los exámenes que pedimos, todavía pedimos el ADA, el adenosín de aminasa, nos sirve como ayuda para diagnóstico de tuberculosis, pero también nos sirve para seguimiento de tratamiento de la neurotuberculosis.
¿no? Por eso el hada quizás ha bajado un poquitito su sensibilidad, su porcentaje para diagnóstico, pero últimamente lo utilizamos bastante para seguimiento de el tratamiento, porque si tenemos un hada alto, vamos a poner 10, arrancamos tratamiento y a los 30 o 45 días hacemos un hada y nos viene un resultado como de 7, entonces decimos, vamos bien, vas bien muchacho, vas bien, ¿no? Decimos el tratamiento está rindiendo sus frutos, está dando sus resultados. Y no podemos dejar de mencionar pues a nuestro cultivo de lobo entellense, y nos ha ayudado a través de muchos años, a través de muchos años. Renegábamos, porque se demoraba mucho la respuesta, se demoraba mucho el resultado. Y ahora ya sabemos por qué se demora, ¿no? Porque justamente nuestro micobacterium es de crecimiento lento, bastante, bastante lento. Todavía lo pedimos y todavía se hace, pero hoy el gol estándar, ¿no? Es pues realmente las técnicas de amplificación rápida de los ácidos nucleicos, como es la reacción en cadena de polimerasa. Alta sensibilidad, alta especificidad. Es decir, es el que nos ayuda en todos los fluidos a ver el diagnóstico de tuberculosis. Aquí está el micobacterium, nos dice eso el PCR. Pero atentos, jóvenes. El PCR nos ayuda mucho para el diagnóstico, pero no nos ayuda para el seguimiento de tratamiento, ya que el PCR no distingue si la bacteria está viva o está muerta. Te dice, ahí está, punto. Ahí está el micobacterio, pero no te dice si está muriendo o está vivo. Entonces, ahí es donde más nos ayuda ADA y lógicamente el cuadro clínico de nuestro paciente. Pero cuidado con esa pregunta, cuidado con esa pregunta. ¿Nos sirve para seguimiento de tratamiento de la enfermedad de neurotuberculosis? NO, no. Nos sirve sí para diagnóstico, mas no para seguimiento. Eso clarito. Y cerramos con el tratamiento, ¿no? Desde antes del siglo XX, pues el pronóstico de esta enfermedad era fatal. Miren la historia de la llegada de los antibióticos. Miren, streptomicina en 1940, isoniazida en 1950, ¿no? Y hasta que se buscó el régimen ideal. Hoy, hoy damos pues fármacos de primera línea y fármacos de segunda línea, como estamos revisando. Pero el tratamiento en neurotuberculosis es 12 meses, un año. Sabemos que hay tratamientos acortados para tuberculosis pulmonar, pero para tuberculosis del sistema nervioso es hasta ahora 12 meses, con una fase bactericida de 2 meses y con una fase de consolidación de 10 meses. Estamos haciendo como trabajo de investigación, estamos haciendo, ¿no? El tratamiento acortado en neurotuberculosis, pero todavía como trabajo de investigación. Todavía trabajaremos un par de años más, ya que lamentablemente con la pandemia tuvimos que detener todo ese lindo trabajo que se había proyectado. De tratamiento de neurotuberculosis acortado, es decir, de 6 u 8 meses. Pero hasta ahora el tratamiento para neurotuberculosis es 12 meses, un año jóvenes. Y fíjense, ¿no? A pesar de que, miren, los fármacos que utilizamos para tuberculosis actúan a diverso nivel, todavía tenemos problemas con el micobacterio. Miren, por ejemplo, la isoniazida actúa bloqueando la síntesis del ácido micólico a nivel pared. El etambutol a nivel de la pared también bloquea la síntesis del arabinogalactano, ¿no?
vemos que la estreptomicina actúa a nivel del ribosoma del micobacterio, bloqueándolo, anulándolo. La rifampicina bloquea el RNA polimerasa. Fíjense, ¿no? Las quinolonas, ¿no? Bloquean el DNA girasa, ¿no? Que está en el micobacterio. Hay otros fármacos que actúan a nivel del metabolismo del micobacterio. A pesar de que actuamos a diverso nivel, ¿no? Todavía la tuberculosis sigue dándonos problemas de fármaco resistencia. Y entonces el pronóstico, decíamos muy bien, los pronósticos va a depender del estadio de enfermedad con que recibamos a nuestro paciente. Tendrá mejor pronóstico aquel que llega en estadio 2, estadio 1, que el que llega en estadio 3. Como toda enfermedad, como todo tratamiento, hay complicaciones, hay secuelas. Y sí, están descritas las secuelas del infarto cerebral por la vasculitis o la pancreatitis, ¿no? Con movimientos involuntarios, a veces con mielinolisis pontina y a veces con, y eso es frecuente, con la siringomielia o la formación de dilataciones quísticas a nivel del epéndimo, ¿no? Dando su semiología, ¿no? Dependiendo del nivel donde está ubicado. Pero una interconsulta que siempre nos hacen es tuberculosis y embarazo. Debe ser tratada ya que la enfermedad es más peligrosa que los fármacos. Es decir, si yo tengo una paciente que está en tuberculosis y sale embarazada, no tengo por qué suspender el tratamiento, ya que la medicina no es tan dañino contra la criatura que viene. A pesar de muchos trabajos, ¿no? La decisión es continuar el tratamiento. Es decir, no es indicativo de aborto terapéutico. Tuberculosis y embarazo no es indicativo de aborto terapéutico. Eso es una interconsulta que constantemente nos hacen. Y es lo que tenemos que nosotros recordar cada vez que hablemos de neurotuberculosis, que como hemos dicho, no es una entidad con mucha historia, con muchas dificultades para el diagnóstico, con muchas dificultades para el tratamiento y sobre todo con muchas dificultades cuando vemos las complicaciones de la enfermedad y del tratamiento de la enfermedad. Esto es lo que tenía preparado para ustedes con relación a neurotuberculosis y cerramos viendo pues mi querido Mogrovejo, mi querido Neurológicas y San Vicente. La sala San Vicente en donde hay un salón para Villarreal, que lo hice para Villarreal. Y lo digo así, lo hice para mis alumnos de Villarreal y cuando ya volvamos a la presencialidad, los espero ahí porque ahí vamos a continuar nuestras clases teóricas y prácticas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? Encantado de responder. Doctor, buenos días. Bueno, Doctor, disculpe, tengo una consulta. dime. Doctor, respecto al inicio del tratamiento, en ciertas infecciones a veces se da cierto tratamiento empírico hasta el reporte de laboratorio, ¿no? Referente al antibiograma y a la identificación del germen. En este caso, que dice que la micobacteria demora en crecer, supongo para aislarse cerca de 2 meses y de igual manera supongo el antibiograma. Este, en ese caso, eh, no es necesario esperar las pruebas de laboratorio, simplemente con la clínica se da tratamiento. Así es. Cuando uno sospecha de tuberculosis, cuando uno sospecha de neurotuberculosis sobre todo, como decíamos, hay que actuar rápido. Y eso es algo que siempre lo dejamos para el final, ¿no? Yo sé que me iban a preguntar, ¿no? Porque eso me indica que están atentos. A nivel mundial, jóvenes, a nivel mundial está aceptado el tratamiento empírico. Es decir, si ustedes sospechan de tuberculosis, están autorizados
a iniciar tratamiento para tuberculosis. Y lo bueno que los fármacos están distribuidos a nivel mundial, a nivel de todas las postas, centros y nosocomios de la salud. Hay el Programa Mundial para la Tuberculosis, con los fármacos que son gratuitos. Usted ordena porque sospecha de tuberculosis y entonces se comienza con el tratamiento así, en mayúscula, empírico. Muy bien, joven, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O está claro como el líquido cefalorraquídeo? Claro, cristal de roca, claro como el agua. Muy bien, jóvenes. Esto tenía preparado para ustedes, señor delegado o señorita delegada. Cumplido, tarea cumplida y en el tiempo adecuado. Ok. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, doctor. Gracias, gracias, gracias.